Bien amigos, muy buenas noches, son ya 10 de la noche con 5 minutos, estamos ya en directo desde Lima, la capital de nuestro país, para llevar la edición correspondiente al día de hoy, viernes 17 de noviembre. Hoy estaremos con información importante, sobre todo relacionados a los chancas, a la selección, a la Copa Perú y atención, también se está hablando desde ayer sobre la Liga 3, que la federación estaría implementando el año 2024 con la participación de 20 equipos. Ya daremos a conocer los detalles de este tema. En lo que es la selección, lamentablemente el día de ayer perdió vergonzosamente, jugando muy mal allá en La Paz, Bolivia, y quedó último en la tabla. Ahora el martes tendrá un partido muy difícil frente a la selección de Venezuela en el Estadio Nacional a las 9 de la noche, y va a ser muy difícil superar a ese equipo, que está muy bien en todas sus líneas, un equipo muy bien ordenado, rápido, con mucha marca. Ecuador intentó neutralizar, pero empataron en el partido del día de ayer, 0-0, jugando allá en Venezuela. La selección, no sabemos Reynoso qué equipo pondrá, porque hay que recordar que en estas 5 fechas utilizó casi a 23 jugadores en el equipo en diversos partidos. Los mismos especialistas, los colegas que tienen o salen a nivel nacional en cadenas nacionales o canales de televisión o a través de las redes, tampoco saben cuál será el equipo. Hoy ya empezaron a entrenar porque ya llegaron a Lima, hoy están entrenando, mañana, sábado y domingo también harán trabajo, seguramente entre el domingo y el lunes ya estará definiendo quiénes serán los 11 jugadores que saldrán para el partido del día martes, recordando que Advíncula no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas, está suspendido. Bien, vamos ya con el saludo también de André Vargas Altamirano, que ya está en estudios allá en Andahuaylas, para dar algunos comentarios y también el saludo respectivo a todos nuestros seguidores. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los casi 100 seguidores que ya se conectan. Voy a aprovechar de saludar rápido a los que nos escriben. Alberto Leiva nos dice primero en la transmisión. Nando Cañari, segundo. Dani PS, tercero. Tenemos el podio de los más hinchas de Frecuencia Deportiva. Ever Castro nos dice saludos, doctor Milciades, ¿qué novedades hay de los chancas? Jumber Galindo Navarro nos dice Rudy y López, ¿qué pasó? Ever Castro nos dice cuarto, se suma ahí al top 5. Alberto Leiva nos dice jugadores que renovaron. Y Alberto Vinces, hola amigos, buenas noches, profe, me encanta Frecuencia Deportiva, siempre escuchándolos. ¿Qué novedades con el aeropuerto? Con el estadio, con los chancas. Saludos para la familia Aguinaga. Vamos a empezar con los chancas que hoy, en horas de la tarde, ya casi en la noche, han publicado a través de su red social oficial del equipo de los chancas de Andahuaylas, han dado a conocer la renovación de 9 jugadores del actual plantel que logró el ascenso a la primera división. Son 9 jugadores que han sido contratados, renovados en su contrato para participar en la Liga 1 el próximo año. Vamos con los nombres, ya estaremos analizando y también vamos a escuchar los comentarios. ¿Qué les parece a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva? No se olviden compartir en Facebook, compartir en YouTube y también suscribirse y prender la campanita para que pueda tener acceso a todos los días que salimos en nuestro programa. Sí, la verdad, eso nos ayuda muchísimo. Que se suscriban al canal de YouTube, que le den seguir al canal de Facebook, nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Correcto. Vamos con los que han renovado después de algunos días, casi ya cerca de más de 3 semanas, desde el 27 de octubre, que fue el partido de definición donde logramos el ascenso en penales frente a Alianza Universidad de Huánuco. Hoy se dio a conocer a los siguientes jugadores: a Michel Sotillo Cañari, a Joey Martínez Aburto, a Carlos Gamarra Cárdenas, Axel Chávez Hidrogo, Diego Temoche Linares, Ederson Mogollón Flores, Ademar Robles Ceballos, Abel Casquete Rodríguez y Oshiro Takeuchi Bambarén. Son los 9 jugadores de la temporada actual que han renovado. En el caso de Rudy Palomino no se ha logrado la renovación porque él ha pedido 4 veces el sueldo que ganaba en la Liga 2 y eso es demasiado alto, 400% más de lo que ganaba en la Liga 2, y eso ha hecho de que ya se corte la negociación, quedó ya descartado. No se sabe si a Rudy Palomino le pagarán esa cantidad en la Liga 1, algún equipo, o en la Liga 2 va a ser muy complicado. Creo que no tuvo de repente la seriedad para negociar
Tampoco se trata de pedir una cantidad inalcanzable. Ningún equipo va a poder pagar esa cantidad, a no ser que sea un goleador, un jugador que esté en ascenso y que marque la diferencia. Así que Rudy Palomino ya no va en las negociaciones. Mientras que el caso de Carlos López sí todavía no está descartado. En este momento están en pugna. Este equipo tiene oferta también del ADT de Tarma para poder jugar el próximo año en este equipo que jugará la Copa Sudamericana, y eso un poco le está sacando ventaja a los Chancas, porque jugar un torneo internacional para cualquier jugador es importante, porque se muestra a través de la televisión y podría, si tiene buenas actuaciones, tener una posibilidad de salir a otros países. Recordando que López es colombiano, pero todavía no está descartado. Los Chancas están insistiendo, tratando de ponerse, reajustando el presupuesto y llegar a un acuerdo para que pueda quedarse en el equipo de los Chancas el jugador López. En el caso de Ramos, sí, ya hemos dado la información que ya se fue a Cusco Fútbol Club. Precisamente el día de ayer, después de que terminamos, ya empezaron a publicar en sus páginas de redes sociales oficiales del equipo de Cusco Fútbol Club como nuevo jugador. A Luis Alejandro Ramos jugará en Cusco Fútbol Club. Mientras que también hay que indicar de que en los próximos días saldrá otra lista donde ya se está trabajando, se está conversando, y ojo, que vendrán 5 jugadores extranjeros, 5, porque ya tenemos a uno que es Abel Casquete, que es ecuatoriano, el único extranjero que queda en el equipo hasta el momento, pero van a contratar 5 más, y esperemos que sean los que marquen la diferencia. Los jugadores extranjeros tienen que venir a jugar a los Chancas para ser titulares. No tendría sentido traer un jugador extranjero para que esté en la banca, para que se le pague por no jugar. Y también se está buscando un arquero extranjero de buen nivel. En el caso de Sotillo, prácticamente se le ha considerado por ser un líder, por ser el capitán, y eso creo que también como una especie de reconocimiento, pero podría ser el segundo o el tercer arquero. La dirigencia está buscando un arquero extranjero de condiciones que pueda marcar la diferencia. Siempre han venido buenos arqueros al fútbol peruano de la Liga 1 y no será la excepción este año. Está buscando uruguayos, argentinos que tienen buen nivel, y estaremos a la expectativa. Así que en los próximos días saldrá otra lista de más jugadores, ya, pero sobre todo extranjeros, y también con jugadores del campeonato nacional, es decir, jugadores peruanos. También se está conversando, se está negociando, y en los próximos días estaremos atentos. Creo que la próxima semana es clave, porque la próxima semana ya es prácticamente la última quincena del mes para poder ya definir, porque en diciembre debe estar comenzando la pretemporada. Vamos, André, con más comentarios. ¿Qué les parece a nuestros seguidores estos 9 nombres que vamos a repetir rápidamente? Michel Sotillo, Joe Martínez, Carlos Gamarra, Axel Chávez, Diego Temochi, Ederson Mogollón, Aldemar Robles, Abel Casquete y Osiro Takeuchi. ¿Qué les parece estos 9 que quedan en el equipo de los Chancas? Adelante, Andrés. Sí, a ver, invitarlos a que nos comenten qué les parece los nuevos jugadores. Mientras tanto, voy leyendo los comentarios que ya tenemos acá en cartera. A ver. Jordi Alcarraz nos dice: saludos, Milciades desde la compañía minera Ares en Ayacucho. Richard Guille nos dice: gracias, profe. Ever Castro: sí, Advíncula estará fuera del partido con Venezuela por acumulación de tarjetas amarillas. Hará Sone su debut, nos dice. Sí, ojalá que Sone pueda jugar, ¿no? Ya sería su cuarto partido al que es convocado y todavía no lo alinean. Jefferson Navarro nos dice: atención, Mario. Alberto Leiva: Frecuencia Deportiva, programa serio y con el profesionalismo que los caracteriza. Profe, lo sigo desde Radio Mega, que salía en el horario a las 4 p.m, dice Alberto Leiva. También tenemos a John Fis Yamoja. Tiene que estar López y Rudy. Alberto Leiva nos dice: Rudy Palomino se le subió los humos. Se tiene que asegurar a López sí o sí. ¿Qué se sabe del jugador Carabaño, jugador de Alianza Universidad de Huánuco? A ver, Milciades, te hemos perdido, pero voy a estar acá yo todavía conversando con todos los que nos escriben mientras tratamos de recuperar la conexión. Yo les quiero pedir que me digan qué les parece los 9 jugadores que se están quedando. ¿Ustedes están de acuerdo con los 9 que se quedan? ¿A qué otro jugador agregarían? Mientras los voy leyendo. Alberto Leiva nos dice: así es, profe, Sotillo es el hombre de experiencia en el equipo. Edwin Quispe nos dice: buenas noches, profesor Milciades, necesitamos un portero de otro nivel. Buenas noches, doctor, nos dice Eiffel Román. Buenas noches, doctor Milciades. Rudy y Ramos no la van a hacer en la Liga 1, dice.
Así pasó con Curiel, que era el mejor de la Liga 2 en los años anteriores y nada. A ver, vamos a tratar de recuperar a Milciades, que lo hemos perdido. Denos unos minutos, por favor. A ver si me da señales. Bueno, mientras tanto voy a seguir leyendo sus comentarios y también comentando qué me parece o cómo veo yo a estos nuevos jugadores que han renovado. A ver, empezando por Diego Temoche. El jugador Diego Temoche me parece que, claro, como suplente ha sido un gran recambio cuando le tocaba entrar por la banda derecha como defensa. En la parte de ataque ha estado un poco flojo Diego Temoche. En el partido de ida contra Iquitos Fútbol Club, la verdad que tuvo un rendimiento muy bajo. Sin embargo, en el partido de vuelta en la final en Andahuaylas contra Alianza Universidad de Huánuco, Diego Temoche se jugó un partidazo, ¿no? Por el lado en el que justamente Tito nos había hecho mucho daño, por el lado en el que estaba este Carabaño, Diego Temoche entró con mucha seguridad. Entonces, si es que el profesor lo tiene planeado como un defensa suplente por la banda derecha, me parece interesante. Abel Casquete, de los 3 hombres en ataque titulares que teníamos, quizás era el más flojo, pero no quiere decir que era un mal jugador, ¿no? Claro que Ramos y López estaban a un nivel por encima, pero Abel Casquete me parece un jugador muy interesante, un jugador desequilibrante, que puede darnos mucho en la Liga 1 y sobre todo en altura, ya conoce lo que es jugar en altura, y me parece que es una renovación importante. Ederson Mogollón y Carlos Gamarra, la saga central titular de Chancas. Me parece también una gran noticia que se queden ambos. Me parece que ya se conocen, han jugado muchos partidos juntos, tienen bastantes minutos juntos. El jugador Gamarra es un jugador joven, me parece que tiene 23, 24 años, y Ederson Mogollón es la experiencia de esa saga, ¿no? Con 31 años. Me parece también súper valorable que ambos se queden. Joe Martínez, el jugador por la banda derecha, que nos da mucho en ataque, es un jugador rápido, eléctrico, que también me parece muy interesante que se quede. Además, Robles era uno de mis favoritos, el cerebro del equipo, al lado de Rudy Palomino, el jugador que nos dio mucho, sobre todo en las finales. En los playoffs nos dio gol, nos dio asistencias, y un jugador muy claro con la pelota, muy claro con los pases, y que nos puede aportar mucho en la Liga 1. Axel Chávez, un jugador de 25 años por la banda izquierda, también con un desempeño físico espectacular. Yo creo que es una gran renovación también. Es difícil conseguir laterales izquierdos en Perú. Incluso equipos de Liga 1 tienen muy complicado conseguir jugadores de Liga 1. Ni siquiera los equipos con más presupuesto logran contratar o encontrar jugadores de alto nivel por la banda izquierda. Y Axel Chávez me parece un jugador que va a dar la talla y que está a un nivel de Liga 1. Oshiro Takeuchi, de los 4 en ataque, creo que el jugador que ha sido un poco más irregular. Pero es un jugador que tiene buen desempeño físico, es un jugador que está acostumbrado a la altura y que tiene buen juego aéreo. Puede ser titular en algunos partidos y es una pieza clave también en recambio. Y por último, Michael Sotillo, que quizás para mí no debería ser titular el próximo año, pero es un jugador que puede aportar mucho desde lo grupal, desde su liderazgo, y como segundo arquero podría aportar muchísimo al equipo en esta Liga 1 2024. Entonces voy a aprovechar de seguir leyendo sus comentarios, a ver qué nos dice. Recordarles que Milciades ha perdido la conexión. Vamos a ver si se puede reconectar. Parece que ya lo tenemos en línea. Vamos a tratar de reconectarlo, pero voy a aprovechar de seguir leyendo sus comentarios. A ver. Andy Polar y el arquero binacional nos dicen, pero Andy Polar está coqueteando con Garcilaso de Cusco, parece que se va a ir a Cusco, y el arquero binacional es una buena opción, es un arquero, me parece, de ascendencia apurimeña también. Augusto Polanco nos dice, se debe contratar a algunos jugadores de nuestra región también. Hay algunos que tienen excelente trayectoria. A ver, Eiffel Román nos dice, buenas noches, profesor, Rudy Ramos se deben quedar. John Díaz nos dice, Milciades, saludos a tu programa Frecuencia Deportiva. En cuanto al aeropuerto, ya está trabajando en el tema de seguridad. Están colocando los alambres con púas alrededor del aeropuerto. Eso es lo que vi. Me parece interesante ese dato que nos cuenta John. Vamos a tratar de conseguir información para los próximos programas. Ángel Lara, que es un fiel seguidor del programa, también nos dice, profe, Carlos López ya es de ADT de Tarma y no logramos que se quede los mejores, Carlos López y Luis Ramos. Bueno, Luis Ramos sí está confirmado en Cusco FC.
Ya lo ha anunciado oficialmente Cusco, hay una foto incluso firmando ya su carta con Cusco. Pero lo de Carlos López todavía no está confirmado y según lo que tenemos de información del club es que todavía están pulseando por recuperar a López. Están en un tira y jala con ADT. Esperemos que la dirigencia de Chancas pueda lograrlo. Acá tenemos a Hermógenes Serrano. Nos dice, necesitamos jugadores que marquen la diferencia. Uno de ellos es López. Un contrato largo y luego venderlo como Kevin Serna. Luego dice Glicerio Maucaye. ¿Cuándo inicia la Copa Distrital, profe? Te pregunta. Ahora vamos a... Antes de seguir leyendo los comentarios, voy a ponerles un fondito, unos minutos. Y voy a tratar de reconectarme con Milciades para que lo tengamos hasta el final del programa. Sí, vuelvo en unos 2 minutos. Bien, amigos, hemos tenido un problema técnico ya que nosotros estamos desde Lima con la edición mientras que Andrés anda a bailas, pero estamos tratando de solucionar. Parece que ya hemos recuperado la conexión. Estamos al aire otra vez. Correcto. Indicabas, haciendo un pequeño resumen de los equipos, de los jugadores convocados o renovados del equipo de los Chancas. Yo también quería dar una opinión rápida y breve. En el caso de Michel Sotillo Cañari, de 39 años, ojo con la edad, 39 años, nacido en Tacna. Creo que es el líder, el capitán del equipo durante la campaña y creo que podría ser muy útil como segundo o tercer arquero. Pero la dirigencia está buscando un arquero posiblemente extranjero que sea titular, un arquero que marque la diferencia, que tenga mejores reflejos, que esté en su mejor momento y Sotillo sería como suplente y creo que sería también positivo para mantener la unidad y el liderazgo que tiene en el equipo. En el caso de Joe Martínez Aburto, nacido en Chincha, de 24 años, también es un jugador que podía evolucionar un poco más, puede seguir mejorando, de repente en el tema de la marca, en el tema de ser ordenado, de regresar rápido cuando se va al ataque. Creo que es un jugador que se puede pulir dependiendo también del profesor Basalar, que ya lo conoce, y con otros compañeros en la Liga 1 podría también ir madurando en positivo. Otro jugador es Carlos Gamarra Cárdenas, nacido en Mollendo, quien creo que ha demostrado sus condiciones y va a mejorar. Tiene un buen biotipo, es zurdo, y también tiene un buen juego aéreo, tanto en defensa como en ataque. Axel Chávez, ya comentabas, André, Axel Chávez Hidrogo tiene 25 años, es un marcador izquierdo que tiene muy buena proyección, ha hecho algunos goles desde su proyección como marcador izquierdo, tiene que mejorar en los centros, de repente los centros trabajar bastante porque los marcadores tienen la función de proyectarse y también hacer los centros buscando al compañero mejor ubicado y casi siempre esas jugadas son de mucho peligro, donde hay posibilidades de gol, así que Axel Chávez también podría ir mejorando ya que tiene 25 años. Diego Temoche, en mi opinión, creo que no era el que para que se quede, pero la dirigencia ha decidido que Diego Temoche Linares continúe. Él ha nacido en Jaén, tiene 23 años, por la edad podría también seguir mejorando. Otro jugador importante ya experimentado es Ederson Mogollón Flores. Ederson Mogollón Flores tiene 31 años, él también se ha complementado muy bien con Carlos Gamarra como defensa y también tiene un buen juego aéreo, ha hecho algunos goles incluso en el ataque. Además Robles, sí creo que es para mí el que ha sido importantísimo junto a Ramos y López en la recta final de la definición del playoff para lograr el ascenso a la Liga 1. Robles con su servicio, con su técnica, con su pierna izquierda que esconde muy bien la pelota y va a ir mejorando. Jugador de 28 años, nacido en Barranco. Importante también que haya renovado con el equipo. Otro jugador es Abel Casquete. Abel Casquete Rodríguez, nacido en Guayaquil, de 26 años, también es un jugador que cuando aparece es peligroso, cuando encara a velocidad por su sector que más se perfila es por la izquierda, pero muchas veces también ha jugado por derecha, reemplazándose con López en algunos partidos. Ha cambiado de sector y creo que también es un buen elemento. Sería el único extranjero hasta el momento, Abel Casquete Rodríguez. Y por último,
Oshiro Takeuchi Bambaren, de 29 años. Es un jugador también que siempre estaba jugando como segundo delantero, pero un poco retrasado, detrás del 9, y ha hecho muchos goles. Recordemos que en el equipo de los Chancas los 3 máximos goleadores han sido Ramos, que ya jugó menos partidos, López y Takeuchi. Son los 3 que han hecho entre los 3 más de 30 goles, y creo que también Oshiro Takeuchi podría seguir aportando si es que el equipo se repotencia con jugadores que marquen la diferencia. Reiteramos que la dirigencia de los Chancas está buscando 5 extranjeros, 5, porque las bases parece que va a permitir 6, 5 extranjeros, ya tiene 1, faltarían 5, sobre todo un arquero, un back central, un volante 10, un volante de armado, un volante lanzador que genere pelotas, pases importantes en profundidad y también disparos de media distancia, y también las pelotas paradas. El equipo no ha aprovechado mucho esas jugadas, solo en los tiros de esquina, pero en tiros libres no ha tenido de repente ese punto que también puede resolver partidos. Y también un delantero en reemplazo de Ramos. Así que más o menos así están las cosas en el equipo de los Chancas. Adelante, Andrés, con más comentarios. Son ya 10 de la noche con 26 minutos. Sí, felicidades. Vamos a aprovechar de seguir leyendo a la gente que está muy activa en los comentarios. A ver, vamos a aprovechar. Ya somos casi 170, bueno, con Facebook casi 200, entre Facebook y YouTube casi 200 conectados ahora mismo. A pesar que es un día viernes, que la gente ya se prepara para salir. Muchas gracias a todos por conectarse. A ver, vamos a leer los comentarios. Yemer Rincón nos dice: ADT quiere asegurar a López con un contrato largo y luego venderlo como hizo con Kevin Serna. Así puede ser. También tenemos el comentario de Glicerio Maucalle. ¿Cuándo inicia la Copa Distrital, profe? Ahí Emilciades apunta la pregunta para que... Vamos a tocar con la Liga 3. John Fick Yamoja, Andy Polar del Binacional, nos dice. Yomar Vladimir, falta López. Augusto Pérez, se debe contratar a algunos jugadores de nuestra región también. F. El Román, son para la reserva, esos 9, dice. Yomar Vladimir, Andy Polar y el arquero binacional. ¿Qué más? Tengo a Adolfo Rodríguez que nos dice: me parece bien los jugadores que han renovado. Solo faltaría incluir a López y a Ramos. Y Ramos ya firmó por Cusco y López está muy cerca de DT. Alberto Leiva nos dice: así es, Temoche demostró ser un jugador que puede dar más. También tenemos a Josh Damián. La gente no entiende que Ramos ya firmó con otro equipo, por eso sería bueno que se renueve con López, si es posible, también con Rudy. Bueno, Rudy por el momento le ha dicho que no a Chanca. No sé cómo habrá sido la relación con la dirigencia, pero si es que no consigue equipo, podría ser también una posibilidad si es que él decide cambiar sus pretensiones salariales. Pacho nos dice: los 9 jugadores ya saben lo que es jugar en Liga 1. Faltan contratar más jugadores nacionales y extranjeros. Axel Chávez es un jugador con proyección. Montoya Altamirano nos dice: Palacios y Andy Polar de Binacional. John Fizz Yamoja también nos pide Andy Polar. Mucha gente pide Andy Polar, todavía no se ha definido, pero parece que está cerca de Garcilaso. Máximo Delgado nos dice: traigan al arquero Ferreira. Romariño Galindo nos dice: Carabaño sería una buena opción. Richard Guille: compartí en Facebook, un orgullo tener al gran profesional Milciades. Sigue adelante desde el barrio de Quichcapata. Un saludo para ti, Richard. Alberto Leiva, bueno, está preguntando, respondiendo un comentario. Richard Guillén nos dice: saludos a mi presidente del Club Centro Andahuaylas, barrio fundado desde 1935. Estamos siempre a esta hora con la Copa Perú, Distrito Andahuaylas. Jordi Alcarraz nos dice: profe Milciades salía antes por Radio Moda, antes que se haga la salida desde su casa. Dice: bueno, sí, esa radio era hace muchos años. John Fizz, mi operador. Que se venga Andy Polar y Héctor, ya saben que es jugar a altura. ¿Cómo dices? Que Richard... Jordi Alcarraz era tu operador. Sí, mi operador en las épocas de Radio Moda, cuando salíamos de la casa en la Avenida Perú. Hemos tenido muchos operadores quienes siempre han estado apoyando. Un saludo para Jordi. Un saludo, un abrazo y bendiciones. En el caso del arquero Enríquez, que muchos también están pidiendo, que estuvo jugando en Binacional, él pertenece a Sporting Cristal, estuvo a préstamo en Binacional, ha regresado a Cristal. Tendría que conversarse para ver si podría buscarse otro préstamo para el equipo de los Chancas. Su papá es abanquino y podría ser una muy buena opción. Se ha formado en Cristal,
En el caso de Andy Polar, sus pretensiones también son bastante altas. Si no llega a un acuerdo con Garcilaso o con otros equipos que son de altura, parece que está negociando, también podría ser una muy buena opción. En el caso de López, repetimos, la dirigencia de los Chancas está todavía tratando de contrarrestar la propuesta de AET para ver si se queda. López tiene que evaluar si va a jugar de titular o no en ese equipo. Pero la diferencia y el que estaría inclinando la balanza a favor de ADT es el tema de que ADT va a participar en la Copa Sudamericana, va a jugar el fútbol internacional, y eso de todas maneras es un plus que tiene ADT comparando con el caso de los Chancas. Nos comentaban, vamos ahora a tocar brevemente también como para aclarar este tema de la Liga 3. Se está hablando mucho que la federación ya tendría todo definido, como muchas veces hemos comentado, con este tema de la reorganización del fútbol peruano. Recordemos que antes se llamaba Primera División, Segunda División, pero ya hace algunos años, en los últimos años, se llama Liga 1, Liga 2, y la Copa Perú hasta este año se llama Copa Perú. Pero para el próximo año esta liga se estaría cambiando de nombre y se estaría llamando Liga 3. Liga 3 sí sería un fútbol de la Liga 3 semiprofesional, ya no amateur en su totalidad, sino ya semiprofesional, y estarían participando 20 equipos el próximo año 2024. De tal forma que los equipos de la Liga 3, los mejores, pasarán a la Liga 2. Y lógicamente los de la Liga 2, los mejores, pasarán a la Liga 1, y el descenso también será del mismo modo. De la primera división bajan a la segunda, de la Liga 2 a la Liga 3. En el caso de los equipos que participarán, también ya se dio a conocer, que todavía falta oficializar a través de una resolución seguramente en enero, de que serán los 12 equipos que han llegado a los octavos de final, es decir, entre los 16. Recordemos que en este momento hay 8 equipos que jugarán mañana, sábado y el domingo para definir quiénes son los 4 equipos que se van a la Liga 2. Los equipos que pierdan en estos partidos de mañana y pasado, los 4 equipos que pierdan, estarán integrando también la Liga 3. A ellos se sumarán los otros equipos, que son 8, para ser 12. Nos referimos a Unión Tarapoto, a Unión Santo Domingo, a Olimpia de Piura, a Diablos Rojos de Huancavelica, al Deportivo Ají de Calca, al equipo Aurora de Arequipa, Nacional de Mollendo y al equipo de Miguel Grau de Bancay. El equipo de Miguel Grau el próximo año estaría participando en la Liga 3, serán 20 equipos. Son 12 que quedarán después de que se jueguen los partidos de las semifinales o de los cuartos de final de la Copa Perú, y a ellos se estarán sumando los otros equipos que saldrán de un torneo macro regional norte, centro, sur y oriente, donde saldrán 8 equipos, es decir, 4 regiones, norte, centro, sur y oriente. De cada región, de estas macro regiones, saldrán 2, el campeón y subcampeón. Y para que se conozca quiénes son esos equipos, tiene que haber la primera etapa, que será la fase distrital, la provincial, la departamental, y seguramente será una especie de etapa nacional, pero regionalizada, norte, centro, sur y oriente. Y en ese momento recién se estarán integrando los equipos que serán 12 que quedan de esta temporada de la Copa. Pero nos parece importante, y la intención de la federación es de que para que los equipos que participan en la Liga 3 ya se vayan familiarizando, ya se vayan adaptando al fútbol profesional, para que no exista ese cambio brusco que antes había. Un equipo de la Copa Perú lograba el título y ascendía a Primera División y era totalmente diferente. Y eso creo que es positivo para el fútbol peruano, para que se profesionalice los equipos y los campeonatos, empezando de la Copa Perú, que se estaría convirtiendo, repetimos, en la Liga 3. ¿Qué te parece esta posibilidad, que está bastante avanzada, que la federación estaría anunciando en las próximas semanas? Adelante, Andrés. Sí, felicidades. A ver, aprovechamos de seguir leyendo los comentarios. Somos ya más de 200 conectados en total. Muchas gracias a todos. Como siempre, recordarles que nos ayuda mucho que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den seguir a nuestro canal de Facebook. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Cris Ukichi, Rubio Palomino tiene que seguir en los Chancas. Fritz Guaita. Uy, se me perdió el comentario de Fritz. Acá está, Fritz Guaita. Qué bien, además Robles, ahora a buscar un buen 9 para sus centros quirúrgicos. William Borda, el DT Basalar nunca le fue bien en la Liga 1, dice. Siempre fue resaltante en la Liga 2, Copa Perú, y no le fue bien en la Liga 1. Bueno, vamos a ver, ¿no? El profesor Basalar, si es que en algún momento no le fue bien en la Liga 1, ya tiene muchos años de experiencia dirigiendo equipos de fútbol profesional, entonces podría ser este su gran año.
También tenemos a Jonathan Ramos que nos dice: me dijeron que Andy Polar sería seguro en los Chancas. Sí, por ahora son rumores, pero todavía no está nada confirmado. John Díaz: sería bueno traer al arquero de Binacional junto a Andy Polar y Héctor Z. Lacherre. Sí, mucha gente pide a esos dos nombres: Andy Polar y el arquero Enríquez de Binacional. Raúl Caballero nos dice: jugar con Alianza, ya tenemos 3 puntos asegurados. Evani Pérez: Ramos, ¿por qué se fue? Raúl Caballero nos dice: el primer eliminado de la Copa Libertadores 2024 es Alianza Lima. Evani Pérez: ¿a qué traerlo a Kevin Quevedo? Alberto Vinces: profe, habló sobre el estadio de los Chancas, quiero ver si ya está haciendo trabajos Andahuaylas, tiene que tener fútbol profesional. Sí, a ver, tocando ese tema, la municipalidad anunció el 15 de noviembre que iba a cerrar las puertas del estadio hasta fin de año. Y ayer en la tarde estuve viendo desde arriba el estadio y ya están haciendo algunos trabajos, me parece que como de diagnóstico todavía, pero todavía no hay un resembrado a gran escala. Carlos Eduardo nos dice: adelante, felicidades. No, en relación al estadio, hemos visto también algunas imágenes que ha publicado la misma Municipalidad Provincial de Andahuaylas, que ya están resembrando en las zonas donde hay cierto desnivel, donde necesita el resembrado respectivo. No se va a hacer un resembrado total, sino en las partes que faltan, para que se compacte y, aprovechando la temporada de lluvias, pueda llegar en la mejor forma para los partidos oficiales cuando toque jugar a los Chancas en Andahuaylas. Así que ya se está trabajando, está cerrado el estadio, o sobre todo la cancha, para cualquier actividad deportiva, y eso nos parece importante, y la municipalidad está trabajando en el resembrado de las zonas más críticas del terreno de juego. Estamos saliendo también gracias a la mansión Casa Hotel: cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al teléfono fijo 205613 o al celular WhatsApp 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más, al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años, al servicio de la población andaurina. Gracias por su preferencia. Avenida Andahuaylas 270, frente al Parque Arguedas. También gracias a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, Parque Arguedas. Bien, amigos, continuamos con la información ya brevemente sobre la selección. Creo que ya nadie quiere que hablemos mucho de este tema porque es un desastre. Yo creo que rapidito nomás. Rápido. Estamos en la cola. Solo se viene este partido que se jugará el día martes, donde ya la suerte de Reynoso podría ya definirse. Recordemos que el entrenador de Chile renunció con 5 puntos. Él considera que no está saliendo los resultados que espera la afición y la hinchada chilena, y él ha dejado ya su cargo a disposición y ya lo sacaron. O él renunció, ha asumido en forma interina un director técnico. También se habla de que Gareca podría llegar a Chile. En el caso de Reynoso, si él se aferra al contrato, se aferra al cargo y quiere que lo saque, dependerá mucho del partido del día martes. Ganarle a Venezuela no va a ser fácil. No tenemos un equipo base, no estamos jugando bien, no hay jugadores que marquen la diferencia, tampoco la selección con sus jugadores que pone Reynoso juegan como todos quisiéramos, porque son muchos cambios. En los últimos partidos, que son 5, ha utilizado 23 jugadores, mientras que la mayoría de las selecciones mantienen una estructura. Tienen casi 8, 9, 10 jugadores ya permanentes, y si el titular no está es por motivo de lesión o suspensión o por otro motivo, pero ya tienen un equipo armado que hace más fácil que jueguen de memoria, porque ya se comprenden al detalle. En el caso de Perú no tenemos equipo. Ya veremos qué sucede. Vamos ahora sí a lo que es de repente el tema de la Copa Perú. Que recordemos que mañana se va a jugar estos partidos. Mañana hay 2 compromisos en lo que es la Copa Perú, que se jugarán en el estadio de Miguel Grau del Callao. Todos los hinchas de estos equipos que están en estos partidos de definición para clasificar al fútbol profesional de la Liga 2 han enviado a sus hinchas, han puesto buses, incluso están viajando de diversos lugares, de Cerro de Pasco, de Ayacucho, de Jaén, incluso también están viajando desde Lambayeque, de Trujillo, de Huaraz,
Así que va a ser una fiesta importante que veremos a través de DirecTV, que tiene los derechos para el día de mañana. Atención, mañana en el estadio Miguel Grau del Callao jugará a las 11 de la mañana Ecosem de Cerro de Pasco frente a la Universidad César Vallejo de Moquegua. Si este equipo de Vallejo logra eliminar al equipo favorito de Ecosem, habría 2 equipos de la Universidad César Vallejo en el fútbol profesional. Vallejo en la primera y el otro equipo en la segunda, si es que mañana el equipo de Vallejo supera a Ecosem. Ecosem es el favorito, pero los partidos hay que jugar, es fútbol y muchas cosas pueden pasar. Ojo, que algunos partidos podrían definirse en penales, si en los 90 minutos empatan en cualquier marcador, no hay tiempo suplementario, van directamente a los penales. Y a las 3 de la tarde, en el mismo escenario, mañana en el estadio de Miguel Grau del Callao, 3 de la tarde jugará Sport Cáceres de Ayacucho frente al Deportivo Ada de Jaén, de Cajamarca. Hay mucho entusiasmo en la hinchada ayacuchana porque ellos quieren tener otro equipo en la Liga 2, porque si el equipo de Sport Cáceres logra clasificar mañana, serían 2 con el equipo de Ayacucho Fútbol Club, 2 equipos en la Liga 2, pero el equipo de Ayacucho está presentando también un reclamo para volver a la Liga 1 juntamente con San Martín por el caso de Boys, que le quitaron 4 puntos para la tabla acumulada del año 2022. Ese es otro tema que se estará resolviendo en las próximas semanas. Así que mañana es por Cáceres de Ayacucho frente al Ada de Jaén, que también tiene aspiraciones de alcanzar una clasificación a la Liga 2. Y el domingo habrá otros 2 partidos. A las 11 de la mañana en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, 11 de la mañana el domingo jugará Diablos Rojos de Juliaca frente al Juan Pablo II de Chongoyape, Lambayeque. Partidazo donde Diablos Rojos ya no aprovechará su condición de local, la altura de Juliaca, tendrá que jugar en el llano, en el estadio de Villa El Salvador. Y a las 3 el día domingo, Defensor Porvenir, que es un distrito de Trujillo, jugará frente al Fútbol Club San Marcos de Huaraz, Fútbol Club San Marcos de Huaraz, que también será un partidazo. Y entre sábado y domingo, mañana ya en la noche, a partir de las más o menos a la 1 conoceremos al primer clasificado, a las 5 el segundo, y el día domingo igual, a la 1 y a las 5 conoceremos a los 4 mejores equipos que el lunes estaremos dando a conocer ya los clasificados a la Liga 2. Ojo que estos partidos serán televisados por DirecTV, así que las personas que quieran ver, y también como hemos sugerido, la dirigencia del equipo de los Chancas, más en este caso del comando técnico Juan Carlos Basalar, Juan Carlos Vargas y los otros miembros deben estar atentos para ver en estos 8 equipos debe haber algunos jugadores rescatables de la Copa Perú, ver su juventud, su posición, su biotipo, sus condiciones técnicas, su estado físico, etcétera, para ver se podría llevar a la Liga 1. Muchos jugadores de la Copa Perú han pasado a la Liga 1. Uno de los últimos ha sido Alex Valera, que jugaba en Yacuabamba, jugó en Garcilaso, y está en la U, incluso llegó a la selección. Y anteriormente muchos jugadores como Jorge Olaechea, que vino de los José Carlos María Tiguedica, jugadores importantes que aparecían en Copa Perú, luego llegaron al fútbol profesional, incluso a la selección. También muchos del ADT, que estuvieron, recordemos que en la Copa Perú pasaron a Primera División, y podría ser una muy buena opción de los jugadores que son de 8 equipos. Estamos hablando más o menos de los que van a jugar son 11, más los que ingresan que son 5, más o menos 16 por 8, estamos hablando casi de 90 personas, 90 jugadores que podría haber, algunos rescatables, de repente unos 2, 3, viendo las posibilidades, de repente un arquero, el arquero que más destaque podría ser una posibilidad para los Chancas. Adelante, André, con más comentarios, ya son 10 de la noche con 44, adelante. Sí, la verdad que gracias a todos por conectarse un viernes, casi 11 de la noche. Somos más de 200 conectados entre YouTube y Facebook. Voy a seguir leyendo los comentarios de la gente que está muy activa. Pacucha Turismo nos dice: el arquero Enrique nació en Atahuaylas. Su padre es abanquino, sí, y desde muy pequeño vivió en Abancay. Y luego jugó en Lima, dice. Así declaró en Gol Perú. Chris Uquiche dice que es de Rudy Palomino. Como ya dijimos, Rudy Palomino tenía pretensiones muy altas y parece que no va a continuar en Chancas. Raúl Caballero, que fue López parece que está en negociaciones con ADT. Frich Huayta nos dice: Alianza apagará las luces si lo eliminan de la Libertadores. Alberto Leiva le dice: mucha plata, pidió 4 veces su sueldo que ganaba Chancas. Rudy Palomino, nos dice Alberto, ¿no? José Luis Mesa, sí, podría traer a Leighton, dice. Héctor Gutiérrez, estaban resembrando, pero no arreglan el sistema de riego y drenaje. Pregunta:
No, parece que no, Mercedes. El sistema de riego y de drenaje del estado de los Chancas ya funciona bastante bien, ¿verdad? El tema del drenaje nunca ha funcionado, digamos, en la mejor forma, pero el tema del riego sí está funcionando a la perfección. Lo que se ha hecho inicialmente cuando se hizo el cambio del GRAS y la instalación del sistema de riego y drenaje en la época que estaba de alcalde Narciso Campos, se hizo con un proyecto que incluso se hizo un pozo en el sector de sur hacia la Feria Dominical, hay un pozo bastante grande, casi por la esquina, pero que nunca funcionó. La intención era captar el agua por el nivel freático, porque estaba cerca del río, y bombear al otro tanque que estaba en el sector del Arco Norte para poder usar los aspersores y regar. Eso no funcionó, y lo que sí está funcionando es que al estadio está ingresando el agua de riego que viene por toda la avenida Perú, parece que viene desde San Jerónimo o de la parte alta de San Jerónimo, que viene por la avenida Perú y luego ingresa al tanque que tiene el estadio en el sector norte, y una vez que se llene empiezan a regar. Por eso este año el GRAS no ha sufrido problemas de agua, falta de agua, porque permanentemente el agua de riego que llegaba al estadio de los Chancas se usaba a través de los aspersores y estaba en muy buenas condiciones. Hacer un cambio, instalar un sistema de drenaje va a ser complicado. Recordemos que ese problema de la lluvia es solo en temporada de lluvias, es decir, enero, febrero, marzo, porque a partir de abril, mayo ya bajan las lluvias y no hay mucho problema. Además, recordemos que las primeras fechas del equipo de los Chancas posiblemente no se juegue en Andahuayla, se juegue en otro lugar. Mientras tanto, el estadio podría quedar en muy buenas condiciones. Precisamente sobre ese tema también hay que seguir exigiendo a las autoridades, que ya hemos compartido el día de ayer a través de nuestra red, en este caso Facebook, sobre el documento que presentaron las comunidades tanto de Huancabamba como de Huinchos, todavía con fecha 3 de octubre, dando a conocer o solicitando de que se haga el saneamiento de los terrenos. Y también un comentario de un seguidor indicaba que están poniendo el cerco. Eso nos parece un avance. Ya limitar, hacer el cerco perimétrico del aeropuerto, que es bastante grande, y también ver qué está haciendo las autoridades, en este caso el gobierno regional, que ya habló, y la misma presidenta ya dio la orden, ya tomó la decisión de que se habilite cuanto antes el aeropuerto de Huancabamba. Eso es importante, que la presidenta, que es apurimeña, que es Aymarina de Chalhuanca, ha tomado esa decisión y ya ordenó a los encargados, en este caso al Ministerio de Transportes y también a los de Corpac, para ver cómo van a acelerar el reinicio de los vuelos. Se ha ofrecido que para el 15 de diciembre debe haber ya vuelos de emergencia, vuelos cívicos, y posteriormente ya los vuelos comerciales. Hemos estado viendo una noticia también en el aeropuerto de Anta. Muchos pensarán que el aeropuerto de Anta es en Cusco. No, el aeropuerto de Anta es muy cerca a Huaraz, que estuvo ya habilitado hace algunos años, pero se ha ampliado. Y la empresa precisamente en estos días se va a reiniciar los vuelos en el aeropuerto de Anta para ir a Huaraz en avión, ya no por tierra, cerca a Huaraz, y donde la empresa LATAM va a hacer su vuelo inaugural en una nueva pista. Eso se ha logrado porque las autoridades han trabajado, mientras que en Andahuayla creo que se han dormido, pero hay tiempo para reivindicarse y acelerar, y que el equipo de los Chancas pueda jugar sus partidos en nuestro estadio, como todos queremos, con el apoyo de la hinchada, que le gusta mucho el fútbol, y también aprovechar la altura, aprovechar la cancha y sacar puntos importantes que le permita mantenerse sobre todo en la categoría, porque si jugamos fuera corremos el riesgo de perder partidos, y eso podría ser muy complicado en la recta final, sobre todo en el torneo clausura. ¿Alguna otros comentarios, Andrés? Son 10 de la noche ya con 49. Adelante. Sí, aprovecho para saludar a toda la gente que nos escribe: Daniel Moscoso, William Borda, Salvador Quintana, Milcar Palomino, Richard Guille, Caleb Pesares, Alberto Leiva, siempre muy activo, Raúl Caballero, Cris Uquiche, José Bryan, Raúl Caballero otra vez, Emerson Velázquez, Fritz Guaita también siempre muy activo, Alcides Cárdenas, Nicolás Quispe, Florian Vázquez, Alberto Montaño y muchos otros comentarios. La verdad, gracias a todos por escribir. Y voy a aprovechar de leer este comentario de YouTube. Reinaldo Cotarma: si Palomino no juega en primera, de nada sirve pedir tanto dinero. Creo que le conviene jugar en primera para que se muestre más, y así el 2025 pueda ir a un equipo grande. Bueno, ya estamos llegando, Mercedes, en la parte final. No sé si quieres agregar algo más. Así es, en el caso de Rudy Palomino no entendemos, parece que su representante quiere aprovecharse, quiere facturar una cantidad
astronómica, porque si ganaba una cantidad y ahora quiere ganar 4 veces más, es decir, 400% más, ningún equipo en la Liga 1 le va a pagar. Ya estuvo Rudy Palomino en el equipo Cienciano cuando ascendió a la primera división y no le renovaron, no se lo llevaron para la Liga 1, porque era un jugador que no estaba de acuerdo a los dirigentes Cienciano y su comando técnico en su momento para jugar en la primera división, y ahora que ha subido con los Chancas, pretende ganar esa cantidad y estamos seguros que no va a agarrar un equipo en Liga 1. Difícil. Y es en Liga 2, podría jugar Liga 2, pero no le van a pagar 4 veces más lo que le estaba pagando los Chancas. Además, los Chancas han mejorado la oferta, porque jugar en primera tiene otro presupuesto y puede pagar, pero no 4 veces. Así que ese tema ya ha quedado descartado. En el caso de López, insistimos, López está en una competencia para ver con qué equipo se queda, ADT o el equipo de los Chancas. La ventaja de ADT es que participará en la Copa Sudamericana, eso parece que está inclinando la balanza, pero en las próximas horas se estará conociendo. La dirigencia de los Chancas está trabajando en contratar 5 jugadores extranjeros de buen nivel. Uno de ellos será un arquero que va a ser contratado para titular. También nosotros sugeríamos a Ferreira, que tiene ya experiencia, más de 40 años, pero es un jugador experimentado y en el arco no se necesita jugadores de repente muy jóvenes, porque la experiencia es importante. Tú conoces lo que es Andahuaylas, ha venido varias veces, ha jugado en Cusco, en casi todos los equipos de Cusco, en Cienciano, en Cusco Fútbol Club, y si se podría de repente buscar esa posibilidad para que pueda llegar al equipo. Así que ya estamos llegando a la parte final, reiterando que hemos salido gracias a la Mansión Casa Hotel, la Farmacia Cristo Rey y a la gente Interbank. El día lunes estaremos regresando con más novedades. Creo que el lunes ya vamos a conocer a los 4 equipos que clasificarán a la Liga 2 de la Copa Perú. También veremos qué pasa con algunas novedades más del equipo de los Chancas, y para la próxima semana estaremos ya invitando a algunas personas, sobre todo estamos tratando de concretar una entrevista con un representante de Corpac que trabaja tanto en Lima como en Andahuaylas, que es un amigo nuestro de mi promoción del colegio. Con él estaremos conversando la próxima semana para ver en qué situación está el aeropuerto de Huancabamba y cuánto tiempo más o menos, si es que hay voluntad, si es que hay presupuesto, se podría habilitar para los vuelos comerciales que todos queremos para que el equipo pueda jugar. Bien amigos, ya estamos llegando a la parte final. La despedida de André y también ya estamos llegando a la parte final. Adelante, André. No, gracias a todos por conectarse. Un viernes, vamos a salir el lunes otra vez 10 de la noche. Y eso, sigan apoyándonos con suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas y dándole seguir a nuestra página de Facebook, que también estamos como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Eso sería todo por mi parte. Nos vemos el lunes. Bien, a los amigos que me han estado escribiendo, porque no he estado saliendo en la mañana en la radio a las 8 en Radio Andahuaylas, porque estoy acá en la capital y tenemos muchas actividades familiares, se me ha hecho imposible, pero el lunes sí estaré a las 8. De todas maneras, a las 8 estaré el lunes para todos los oyentes de Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas y también en las redes sociales de la emisora. Y en la noche estaremos con todos ustedes a las 10 de la noche. Gracias por esta sintonía, por seguirnos, a seguir compartiendo, a seguir masificando la sintonía y el alcance de nuestro programa. Y buenas noches, hasta el día lunes. Feliz fin de semana. Gracias y permiso.